Hoy nos metemos de lleno en una de esas historias que ponen un poco los pelos de punta, ¿verdad? Ujú. Una leyenda que viene de zonas muy profundas, de montaña, la de la bruja mona. Suena potente ya el nombre. Sí, sí. Y tenemos un texto que la recoge, muy interesante, que se llama La bruja mona, transformación y terror nocturno. La verdad es que promete. Desde luego. Vamos a intentar imaginarlo, ¿no? Ese ambiente. Montañas, muy aisladas, oscuridad total, casi que la puedes tocar. Árboles que parece que susurran cosas. Sí, ese miedo ancestral que se respira en algunos lugares. Eso es. Y en medio de todo, esta figura. Una mujer que cuando cae la noche se convierte en otra cosa. En algo aterrador, según parece. Porque la clave, yo creo, está en esa transformación. Vamos a ver si desentrañamos esto. Me parece un punto de partida genial, porque estas leyendas, como nos las cuenta este texto, a menudo son como espejos, ¿no? ¿Sí? Reflejan miedos muy básicos, muy humanos, o intentan explicar cosas que no se entienden. Nos vamos a centrar en lo que dice la fuente, en desgranar esa narrativa concreta. Perfecto. Pues empecemos por ella, por la mujer. Antes de la noche. El texto la describe de día como casi invisible, ¿no? Sí, una figura común, aparentemente. Silenciosa, muy reservada. Quizá con ese puntito de rara que la gente nota pero no sabe definir bien. Exacto, como una fachada de normalidad. Una fachada, sí. Pero el texto deja claro que detrás de eso hay alguien que conoce secretos prohibidos, ¿sabes? Que tiene un poder oscuro y que ese poder, de hecho, la aísla. O sea que ya es diferente incluso antes de transformarse. Es una figura que ya está en el umbral, digamos. Y la noche es lo que desata esa naturaleza oculta. Y llega el momento clave, la metamorfosis. El texto aquí no se corta, ¿eh? Es muy gráfico. Sí, lo describe con bastante detalle. Habla de un ritual, aunque parece que hay versiones, ¿no? Hierbas, palabras olvidadas, quizá pactos oscuros. ¿Qué es lo más llamativo de ese proceso para ti? Más allá de si son hierbas o palabras, que eso puede variar, lo crucial es la transformación física en sí. El relato habla de una convulsión casi. Uf, El cuerpo retorciéndose, que le sale un pelaje espeso, oscuro. Las manos que se vuelven garras. qué imagen. El rostro que se alarga como una bestia. Y los ojos encendidos, como carbones. Madre mía. Y el resultado es esa criatura, la bruja mona. Es una imagen potentísima, la verdad. Y con mucha carga simbólica. En el folclore, como sugiere el texto al hablar de pactos, esto de cambiar de forma, ser un cambiaformas, Ujú. es la fuente del poder sobrenatural. No es solo un disfraz. Claro, no es que se ponga un traje de mono y ya está. Para nada, para nada. La transformación le da habilidades físicas, claro, esa fuerza enorme, la agilidad casi de sombra que describe el texto. Ajá. Pero yo creo que lo más importante es que le da como una invisibilidad social, el anonimato de la noche. Entiendo. Le permite moverse sin ser reconocida. Exacto. Trepar árboles, saltar por los tejados, espiar. Como dice el texto, es un poder que actúa desde los márgenes, desde la oscuridad. Y ahí está una de las claves, creo. La transformación no es solo horror puro, es también la fuente de su libertad y su capacidad para actuar fuera de las normas del día. Entendido. Y una vez transformada, ¿cómo es esta criatura? El texto dice que es un mono, negro, enorme, fuerte, ágil, pero inteligente y maligno. Sí, eso es lo inquietante. No es solo un animal. Y aquí la leyenda se pone todavía más turbia por la variedad de cosas que hace. ¿Qué nos dice esa variedad? Bueno, el relato recoge testimonios de todo tipo. Desde, a ver cómo lo llamamos, gamberradas macabras. Sí, podría ser. Tirar piedras a los tejados, revolver cosas en las casas por la noche. Hacer ruidos en las cocinas, asustar a los perros. Los perros siempre parecen sentir estas presencias, ¿no? Sí, siempre. Son actos que dan miedo, que inquietan, pero no son... no matan directamente. Exacto. Molestan, asustan. Pero luego el texto recoge cosas mucho más siniestras. Ahí es donde la cosa cambia. Habla de animales domésticos que desaparecen, arrastrados, de niños que enferman sin explicación solo porque ella ha estado cerca. Eso ya es más grave. O cosas como que se corte la leche o se queme el café,
Pequeñas maldiciones cotidianas que se le atribuyen. Y que culminan en el miedo más profundo de todos. Sí, el que se susurra, como dice el texto, en los pueblos más apartados. La posibilidad de que robe niños pequeños. Uf. Que se los lleve al monte y, bueno, que desaparezcan. Ese es el terror absoluto. El tabú máximo. Y para rematar, ese chillido, dice que es espantoso, mezcla de mujer y bestia, que lo usa para asustar y que te hiela la sangre. Justo. Y aquí tenemos otro punto que me parece fundamental y que el texto señala bien. Esa dualidad va de la travesura a la amenaza de muerte. Sí, es desconcertante. Y es esa ambigüedad lo que multiplica el miedo. Porque nunca sabes si oyes algo raro fuera, ¿es solo la bruja mona haciendo de las suyas o viene a por algo peor? Claro. Esa capacidad de ser a la vez fastidio y tragedia es lo que la hace tan presente en el miedo de la gente de allí. Tiene toda la lógica. No sabes a qué atenerte nunca. Y fíjate cómo esa ambigüedad conecta con la descripción física que dan los testigos. Es un mono, vale, pero más grande que cualquier mono normal. Ajá. Y a veces este detalle es clave y se repite. Dicen que camina erguida, como una persona. Anda. Pero lo más inquietante de todo es la mirada. El texto lo recalca mucho. Quienes dicen haberla visto de cerca aseguran que sus ojos no son de animal. ¿Y de qué son entonces? Dicen de algo peor. Uf, algo peor. Eso sí que da escalofríos. Claro, porque sugiere inteligencia. Una intención maligna que va más allá de un animal salvaje. No es instinto puro. No, es algo consciente, malvado. Quizá con restos de su origen humano. Y eso lo hace mucho más aterrador. Y nos lleva a pensar qué clase de mal representa, ¿no? Algo que no encaja ni en lo humano ni en lo animal. Una frontera terrorífica. Sí, sí. Además, piénsalo, esta variedad de actos, desde tirar piedras hasta robar niños, hace que la leyenda sirva de explicación para casi todo lo malo o raro que pasa. Es como un comodín del miedo. Exacto. Se cortó la leche, la bruja mona. El niño está malo, la bruja mona. Desapareció algo, la bruja mona. Es una forma de ponerle nombre a lo inexplicable, al miedo que no tiene forma. Entiendo. Con una criatura así, tan temible y además tan difícil de atrapar, la gente intentaría hacer algo, ¿no? Se enfrentaban a ella, que dice la fuente. El relato cuenta que sí, que hubo intentos. Gente valiente, o desesperada, quizá, Claro. que salían con lo que tenían. Faroles, machetes, incluso rezos como protección. Normal. Pero el resultado, según el texto, siempre era el mismo. Ella era más rápida, más lista. Se esfumaba en las sombras justo cuando creían que la tenían. Qué frustrante y qué aterrador a la vez. Y aquí viene algo muy interesante del folclore, que este texto ilustra muy bien. Precisamente esa habilidad para escapar, esa falta de pruebas. Que nadie la haya cazado ni fotografiado. Exacto. Solo hay relatos, fragmentos. Pues eso, en lugar de debilitar la leyenda, la refuerza. ¿Ah, sí? Parece lo contrario. Bueno, piénsalo. El misterio alimenta la leyenda. Si la capturasen, la analizasen, la explicasen, perdería su poder. Claro, se volvería mundana. Eso es. Su capacidad para desaparecer, para ser inatrapable, confirma que es sobrenatural para los que creen. Si lo conectamos con cómo sobreviven estas historias, la falta de pruebas se convierte, paradójicamente, en una prueba más de que es algo excepcional y peligroso. El no poder probarla es lo que la mantiene viva y temida. Es una lógica curiosa, la del miedo, muy retorcida. Totalmente. Y el texto añade un detallito más, ¿no? La idea de que quizá no actúa sola. Sí, menciona esa creencia que circula por ahí, que podría haber otras brujas parecidas o que quizás se transforman en otros animales. Ampliando el miedo. Claro, expande un poco el universo del terror. Pero el relato deja claro que la bruja mona es la figura central, la protagonista absoluta del miedo nocturno en esa zona. Ella es el arquetipo. Entendido. ¿Y ese miedo? No es cosa del pasado, ¿verdad? El texto dice que sigue muy presente. Sí, eso es importante. Describe esa sensación que tiene alguna gente en noches muy, muy oscuras, sin luna, cuando todo está en silencio, la sensación de que te observan desde el monte. O de creer ver un par de ojos rojos brillando entre los árboles. Es la persistencia de ese miedo antiguo, ¿no? Nadie lo dice abiertamente, como señala el texto, pero se ven los gestos, en las pequeñas costumbres. Como las cruces en las puertas o los escapularios bajo la almohada que menciona. Justo eso. Son actos que no necesitan palabras. Hablan de un temor profundo que está ahí,
latente. El miedo a ese encuentro, aunque sea improbable, pero siempre posible. Con ella, la mujer que es bestia en la oscuridad. Exacto. Entonces, si juntamos todo lo que nos cuenta este texto, ¿qué significado podemos sacar de todo esto? Esa es la gran pregunta, sí. ¿Qué nos dice esta leyenda tan concreta? Pues, reflexionando sobre la narrativa que hemos desgranado, parece una forma de canalizar muchas ansiedades de esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, Está el miedo básico a la oscuridad, a lo desconocido que hay fuera del pueblo, del círculo de luz. También el miedo a la propia naturaleza, a la montaña, que es hogar pero también peligro. y quizá miedos más sociales. Podría ser, a ver, el texto no entra en un análisis sociológico como tal, pero la figura de esa mujer rara, silenciosa, que de noche se vuelve una amenaza, pues, con cuidado, podría leerse como un reflejo de tensiones sobre lo femenino visto como incontrolable, o sobre gente que está en los márgenes de la comunidad. Entiendo. Pero lo que el texto sí nos muestra muy bien es esa función del folclore como espejo. La bruja mona, con sus características, la transformación, la ambigüedad, lo escurridiza que es, esa mirada perturbadora, condensa y da forma a miedos colectivos. Miedos que de otra forma serían, pues eso, abstractos, difusos. Es una forma de nombrarlos. Y quizá, simbólicamente, de intentar controlarlos. Eso es un aprendizaje clave que sacamos de la fuente, creo yo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hagamos un repaso rápido de lo esencial que hemos sacado hoy de este relato de la bruja mona. ¿Vale? Hemos visto cómo la leyenda gira en torno a esa transformación aterradora que le da poder y anonimato por la noche. Fundamental, sí. Hemos analizado la importancia de que sus actos sean ambiguos, desde una travesura hasta el terror más absoluto, y cómo eso alimenta el miedo y su capacidad de explicar cosas. Exacto. Esa dualidad es clave. Hemos destacado también cómo el hecho de que sea tan esquiva, tan difícil de atrapar, en realidad refuerza la leyenda en vez de debilitarla. La paradoja del folclore. Y por último, hemos visto que el miedo que inspira no es algo antiguo y olvidado, sino que sigue vivo, latente y se refleja en costumbres, en sensaciones, funcionando como un espejo de las ansiedades de la comunidad que describe el texto. Muy bien resumido. Ha sido una exploración intensa de esta narrativa, la verdad. Desde luego. Y como reflexión final, algo que me sugiere la riqueza de detalles que nos ha dado la fuente. A ver qué te parece. Dispara. Si pensamos en la bruja mona, tal como nos la han descrito, ese poder nocturno, esa naturaleza medio humana, medio bestia, esos actos que mezclan lo pequeño y lo terrible, y esa mirada, peor que la de un animal, ¿qué nos dice esta figura sobre esa línea tan fina y a veces tan borrosa que las comunidades trazan entre lo que ven como propio, conocido, humano, y lo que etiquetan como ajeno, temido, monstruoso? ¡Ostras! Es una pregunta que se queda ahí, ¿no? Resonando mucho después de conocer su historia. Sí, una pregunta potente, desde luego. Y con ella, pues concluimos este análisis de la fuente sobre la leyenda de la bruja